Hola, ¿qué tal? Pues nuevamente estamos aquí en una emisión más de videos cortos para apoyar el curso de preparación para la presentación del examen de IDANIS, ¿de acuerdo? Entonces, en esta ocasión vamos a trabajar con matemáticas, vamos a resolver algunos de los reactivos y dar pautas que les sirvan para cuando tengan problemas que hacer, pues cómo analizar para poderlo resolver. Veamos entonces, trabajaremos con matemáticas, vamos a abrir Word y pues veamos de qué se trata este primer reactivo. Pues estamos trabajando con fracciones en este reactivo y con su posición en la recta numérica. ¿Qué tendríamos primero que recordar? Pues que primero tendríamos que ubicar la posición de las unidades, ¿no? Entonces aquí yo tengo al 0, tengo al 1, todo esto me representa una unidad. Del 1 al 2 estamos hablando de otra unidad y así sucesivamente. ¿Y qué nos están pidiendo? Dice el problema que tenemos que identificar cuál fracción no está en su posición correcta en la recta numérica. Para esto, pues entonces tenemos que recordar un poquito de lo que son las fracciones. Recuerdan que las fracciones vamos a estar hablando de elementos muy específicos como lo que son, por ejemplo, 5 octavos. Estamos hablando de el numerador en la parte superior y el denominador en la parte inferior. El numerador me dice las partes o el número de partes que me interesan. Vamos a ponerle de interés. ¿De acuerdo? El denominador me dice las partes o número de partes en que se divide la unidad. ¿De acuerdo? También tenemos que recordar que hay varios tipos de fracciones. Por ejemplo, esta fracción que coloqué aquí es una fracción propia, donde el numerador es más pequeño. Vamos a poner el numerador es menor que el denominador. ¿De acuerdo? Pero también están las fracciones impropias como 8 quintos, donde esta sería una impropia. Y aquí lo que sucede es que el denominador es menor al numerador. Se están invirtiendo las posiciones si lo vemos desde esa perspectiva. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Nos están pidiendo que determinemos cuál es la que está más mal ubicada. Veamos primero que tenemos aquí fracción. Bueno, y también algo que tenemos que recordar es que la fracción impropia, este tipo de fracciones siempre van a ser menores a 1 y estas van a ser mayores a 1. Entonces, con ese concepto, si se dan cuenta, pues tendríamos ya lo que es la respuesta, porque esta es una fracción propia, tendría que estar dentro del rango de 0 a 1, pero no lo está colocada después de 1 como si fuera una fracción impropia. Por lo tanto, la que está mal ubicada es la fracción de 5 sextos, porque 5 sextos es menor a 1, y eso es lo que podríamos poner como justificación. 5 sextos es menor a 1 y aquí en la representación está mal ubicada. ¿De acuerdo? Bien, entonces veamos ahora qué podríamos manejar en lo que sigue. Bien, otro problema dice, Rocío compró 5 cuartos de kilogramo de queso panela. ¿Cuál de las siguientes señoras compró la misma cantidad? Nuevamente estamos trabajando con fracciones, pero ahora vamos a trabajar con el concepto de fracciones equivalentes. Si se acuerdan, las fracciones equivalentes son aquellas que van a tener el mismo valor, pero lo que va a cambiar es su representación. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues si multiplico numerador y denominador por un determinado número, voy a obtener una fracción equivalente. Por ejemplo, si multiplico a 5 por 2, me da 10. Y si multiplico por el mismo número, que es el 2 a 4, me da 8. Es equivalente. Ahora, si multiplico a 5 por 5, me da 25. Y si multiplico a 4
por 5 me da 20. Son fracciones equivalentes. Sin embargo, en los resultados podemos observar que están dados en números decimales y también hay una equivalencia. Una posición decimal va a tener su equivalente en número fraccionario y viceversa. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que yo tengo que encontrar cuál es el equivalente a 5 cuartos pero en decimal. Para esto pues lo único que tengo que hacer es pues la división que ya está manejándose en la fracción. En la fracción me dicen a 5 lo tengo que dividir entre 4. Mucho cuidado con eso. Recuerden que de repente se da esta situación de invertirlos y tratar de hacer pues algo que no está manejándose en el problema. Aquí comenzamos con la división y tocaría 1. 1 por 4, 4. Para 5, 1. Le pongo un punto, bajo un 0. Toca 2. 2 por 4, 8. Para 10, 2. Bajo otro 0. Toca 5. Por 4, 20. Para 20, 0. Entonces estaríamos hablando que la fracción equivalente a 5 cuartos en número decimal sería 1.25. ¿De acuerdo? Y esto, ¿cómo lo podríamos manejar? Pues si yo manejara la recta numérica, tendría que dividir en cuartos. Ahí está la división en cuartos y yo tendría que tomar 5 cuartos. 1, 2, 3, 4, 5. Si se dan cuenta, estamos arriba de o adelante del 1, mejor dicho, y como está dividido en 4, cada cuarto es de 0.25. Por lo tanto, es 1.25. Y con eso redondeamos todo el reactivo. ¿De acuerdo? La respuesta correcta entonces sería el inciso C. Veamos el siguiente. Esto es geometría. Ya desde que vemos la figura, estamos trabajando con un reactivo de geometría. Ahora vamos a ver qué dice. Georgina va a hacer un mantel circular que tenga 2 metros de diámetro. Entonces aquí mucho cuidado. Comenzamos ya con la conceptualización. El diámetro va de un punto al otro de la circunferencia pasando por el centro y el diámetro en este caso vale 2 metros. La mitad del diámetro me va a poder establecer el radio y el radio lo puedo entonces también de aquí calcular. Es igual a la mitad, que en este caso sería 1 metro. Me están diciendo que va a adornarlo con encaje alrededor. Entonces, si yo pienso y me lo imagino, el encaje iría aquí. Y eso me lleva al concepto de perímetro. Lo que yo tengo que calcular es un perímetro. Para eso necesitamos la fórmula y la fórmula me dice que para calcular el perímetro de una circunferencia, entonces yo tengo que manejar 2 veces el valor de pi por el radio que me den. Y aquí me están diciendo que pi lo considere de 3.14, entonces sería 2 por 3.14 por 1 metro, que es el radio. El perímetro sería 6.28 por 28 por 1, 28, y ahí estaría, ¿de acuerdo? Inciso A. Geometría, ¿de acuerdo? Recuerden que tienen que aprenderse las fórmulas para área, perímetro, volumen de la mayor parte de las figuras geométricas básicas. Veamos aquí, ya está contestado, pero no importa. Vamos a ver cómo se contestó. Josefina fue al mercado a comprar 3 cuartos de plátano. Si el kilogramo cuesta 9 pesos, ¿cuánto va a pagar? Entonces aquí me están dando ya una relación. El kilogramo cuesta 9 pesos. Entonces yo puedo decir que 1 kilogramo es igual a 9 pesos. ¿De acuerdo? Veamos ahora y vuelve a entrar el concepto de la fracción. Recuerden que el número de abajo, que es el denominador, me dice en cuánto tengo que dividir a la unidad, y en este caso la unidad está representada, sería la representación de 9 pesos, es lo que cuesta 1 kilo, por eso la unidad. Entonces tendríamos que dividir 9 entre 4.
toca a 1 por 4, 4, no alcanza, subimos a 2 por 4, 8 para 9, 1, ponemos un punto, bajamos, 2 por 4, 8 para 10, 2, 0, 5. ¿Esto qué quiere decir? Que un cuarto de kilogramo va a costar 2.25 pesos. Pero no necesitamos un cuarto, necesitamos 3. Entonces, como estamos necesitando 3, que está indicado en el numerador, 2.25 lo tengo que multiplicar por 3. 3 por 5, 15, 3 por 2 son 6, 3 por 2 son 6. Y recorro 2 lugares hacia la derecha del punto en la parte superior. Y en el resultado voy de derecha a izquierda, también 2 lugares, y lo coloco. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente está la respuesta y los 3 cuartos de kilogramo de plátano le van a salir a Josefina en 6 pesos con 75 centavos. ¿De acuerdo? Veamos el último. Dice, observa el siguiente barco que dibujó Juanito. ¿Qué letras representan líneas paralelas? Ya desde aquí tenemos que ir recordando, las líneas paralelas son aquellas que están separadas la misma distancia y nunca se van a tocar, nunca van a cruzar. Y el otro concepto que generalmente va aquí es el de perpendicularidad. Esto es a 90 grados y son líneas que van a tener cruce, pero eso sí, a 90 grados, ¿de acuerdo? Ahorita nos están preguntando por líneas paralelas y pues si vemos, las paralelas están aquí y acá. Entonces lo primero que tenemos que ver es que cuál es la letra que está asignada para esta línea paralela y sería S. Para la de abajo sería W y pues ahí está la respuesta. S y W son las líneas paralelas en este barquito, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, pues nuevamente la idea es que esto sea de ayuda para ustedes y que pues les sirva para resolver los ejercicios que vienen. Pues sin más por el momento, lo dejamos hasta aquí. Espero que estén muy bien, cuídense mucho, recuerden, y pues vamos a seguir trabajando de esta manera. Hasta la vista.